Muy buenas tardes tengan todos queridos hermanos en Cristo Jesús, la paz de Cristo esté con todos ustedes. Pues me da mucho gusto estar conectados una vez más en esta programación La Voz que Clama en el Desierto en tu canal Maranatha TV. Gracias hermanos por sintonizarnos, por estarse conectando en estas redes de Facebook y YouTube. En esta tarde quiero darle las gracias al Señor por todo lo hermoso que ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Y pues en este momento yo quiero invitarte, querido hermano, querida hermana, que cantemos una bonita alabanza de gozo y de alegría en lo que pues se conectan más hermanos, ¿verdad? Se enlazan con nosotros. Así que en este momento pues vamos a cantar una bonita alabanza. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. Los ángeles del cielo alababan al Señor. Y el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. Se mueve el Espíritu de Dios, se mueve aquí. Y los ángeles del cielo alababan al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya la gloria del Señor. Y se puede empezar a orar y dejarse en oración. Va bajando ya la gloria del Señor. Y se puede empezar a orar y dejarse en oración. Va bajando ya la gloria del Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. Que se siente el Espíritu de Dios, se siente aquí. Y los ángeles del cielo alababan al Señor. El Espíritu de Dios se siente aquí. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Siente mi mano, lo siento mi pie. Siente mi alma y todo mi ser. Siente mi mano, lo siento mi pie. Siente mi alma y todo mi ser. Aquel que camino donde sobre las aguas, aquel que camino donde sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, donde está a mi lado, como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quemará. Y te va a quemar y me quema, y me quema, y me quemará, 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 me quema, y me quema, y me quemará. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Siento mi mano, lo siento mi pie. Siento mi alma y todo mi ser. Siento mi mano, lo siento mi pie. Siento mi alma y todo mi ser. Aquel que camino donde sobre las aguas, aquel que camino donde sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Me quema y me quema y me quemará, me quema y me quema y me quemará, me quema y me quema y me quemará, me quema y me quema y me quemará. Y se vuelve a quemar y me quema y me quema y me quemará, me quema y me quema y me quemará, me quema y me quema y me quemará, me quema y me quema y me quemará. Gloria a Dios, fuerte aplauso al Señor, queridos hermanos, y ahí donde estás puedes aplaudirle, gloria al Señor. Pues sí, es un día muy bonito, muy caluroso, ¿verdad?
que tenemos de todo, gracias a Dios, ¿verdad? A veces tenemos frío y a veces tenemos calorcito, pero bien, lo importante es que tenemos vida y que Dios nos da de todo para no desear. Gloria a Dios, queridos hermanos. Pues sí, un gozo, un gusto, una alegría saber que estamos conectados por medio de estas redes sociales de YouTube y Facebook. Así que en este momento vamos a hacer una pequeña oración, queridos hermanos, para consagrar esta programación, para consagrarnos todos los que vamos a estar escuchando esta programación, para que el Señor obre en nosotros, limpie y purifique nuestros oídos, ¿verdad? Ya que necesitamos consagrar a Dios esta programación, este tema que va a venir enseguida. Así que yo te quiero invitar, querido hermano, querida hermana, a que juntos oremos, que nos pongamos en este momento en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios a través de esta bonita alabanza. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él está con nosotros. Bendito sea, Señor, alabado sea tu santo nombre. Gracias. Gracias por la vida, por el existir. Dile gracias por amarme, Señor. Gracias. Quiero darte en esta bendita tarde, Señor Jesús. Gracias. Quiero darte por amarme. Gracias. Quiero darte gracias porque nos amas tanto, Señor, porque nos das la vida, Señor, porque nos diste la oportunidad de vivir un día más el día de hoy, Señor, porque nos has permitido tener un trabajo, Señor. Gracias, Señor, por la familia, por los hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vivimos en este día y durante esta semana, lo que hemos vivido, Señor. También, Señor, te damos gracias por los benditos problemas que se han presentado, Señor, durante esta semana. Gracias, Señor, por esas dificultades que se presentan, que a través de todas esas dificultades, Señor, puedo sentir tu presencia, tu amor, y que no estoy solo, Señor, que tú estás conmigo. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das, por la enfermedad, Señor. Gracias, Señor. Sí, yo te invito, mi hermano, que en este momento tú alabes y bendigas al Señor. Le digas: alabado sea mi Señor, alabado seas mi Señor. Alabado seas, alabado.
Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, en esta bendita tarde, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Porque todo existe, Señor, porque tú lo creaste, Señor. Gracias por la vida, por el existir, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque tú eres el Santo de Dios, el Santo de Israel. Tú eres el 3 veces Santo, Santo, Santo. ¿Quién como tú, Señor? Nadie como tú, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. A ti la gloria, el poder y la victoria, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta bendita tarde, Señor. Porque tuyo el poder y la victoria, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanza, alabanza. Jesús, el Señor. Vives en nuestros corazones, Señor amado. Tú estás en medio y en cada uno de nosotros, Señor. Por eso proclamamos que tú vives y reinas en nuestro corazón, Señor. Vive, Señor amado, porque tú eres grande, porque tú eres el poderoso, Señor. Por eso te decimos que tú reines en cada uno de nuestros corazones. Señor, en mi corazón. Reinas en cada uno de nuestros corazones. Por eso en este momento, Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Sí, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Toca cada corazón,
para que cada uno de nosotros seamos instruidos conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Si ven, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, del norte y del sur, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Santo, ven en el nombre de Jesús. Sé tú nuestra luz, sé tú nuestro guía. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos, Señor. Dinos, Señor, ¿qué quieres que hagamos en este día, Señor? Por eso en este momento, Señor, nos ponemos ante tu presencia para que tú seas quien va a guiar, Señor, nuestros corazones, quien va a hablar a nuestros corazones, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. He aquí, Señor, tu siervo, bendito y alabado sea tu santo nombre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y nos consagramos al corazón inmaculado de nuestra Santa Madre Virgen María. Madre, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, Señor amado, en este momento pedimos tu bendición y nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, queridos hermanos, gracias una vez más. Muy buenas tardes. Sí que está haciendo calorcito, ¿verdad? Por acá, en la ciudad de Hesperia, aquí en el estado de California. Un saludo muy especial para todos aquellos que se han conectado o que se estarán conectando en el futuro, por allá por México, por el DF, ¿verdad? Por Culiacán, por Sinaloa, por allá por Aguascalientes, por Pabellón, por Zacatecas. Un saludo muy cordial a todos aquellos que nos sintonicen, familiares o no familiares, hermanos en Cristo, hermanos de sangre, por allá en México también. Y los que viven por acá también en California, un saludo muy cordial a todos aquellos que nos están, se están conectando con nosotros por ahí, por el monte, por Baldwin Park, por La Puente, por Pomona, Ontario, Fontana, por todos esos lugares cerquitas de nosotros, ¿verdad? Por ahí estamos saludando a la hermana Belén. Buenas noches, querida hermana, que Dios le bendiga. Gracias por conectarse por allá desde el DF, ¿verdad? Es un gusto que esté conectada aquí con nosotros, porque esto es una gran bendición, ¿verdad?
Nosotros nos alegramos en el Señor porque dice el Señor que donde están más de 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, aquí habemos más de 2, más de 3, ¿verdad? Quizás ahorita haya poquitos conectados o en el futuro se van a conectar más, pero lo importante que la palabra del Señor nunca llega vacía, llega a nosotros y regresa con bendición al Señor. Entonces en este momento yo te quiero invitar, querido hermano, querida hermana, a que en esta tarde reflexionemos en la palabra de Dios y nos pongamos delante de la presencia del Señor para que Él sea que nos guíe, ¿verdad? Así que en este momento yo te voy a invitar a que ahí donde estés también ores por mí para que el Señor me ilumine y derrame su Espíritu Santo en mí. Ven Espíritu Santo Consolador, sopla de los 4 vientos, del norte, del sur, del este, del oeste, para que sea guiado yo por tu Espíritu Santo. Sí, Señor, bendice, Señor, este siervo tuyo indigno, pero tú, Señor, me haces digno por tu gran misericordia. Pedimos, Señor amado, en este momento entonces que me bendigas para que yo proclame tu palabra con poder y autoridad, Señor, porque tú me has enviado como enviaste a todos tus profetas, a Jeremías, Isaías, y a todos, Señor, a todos, por nombrar muchos, Señor, son tantos, pero aquí estamos, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Recibimos tu bendición, Señor amado, recibimos la fuerza del poder de tu Santo Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, queridos hermanos, amén, amén, amén. Pues bien, quiero recordarles que no se les olvide, pues claro, darle un like por ahí en YouTube, los que están en YouTube, ¿verdad? Los que están en Facebook también, por favor, compártanlo con sus hermanos, ¿verdad? Porque es muy importante compartir la palabra de Dios. Muchas veces da tristeza y pena porque a veces compartimos chistes no muy buenos, chistes obscenos, a veces que dizque para pasar el rato agradable. Pero en realidad, hermanos, nosotros necesitamos compartir esto porque es mensaje de Dios, no porque sea yo, sino por la importancia del mensaje de Dios. Por eso en este momento queremos alabarte y bendecirte, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Parece que estamos teniendo problemas, queridos hermanos. Parece que no hay volumen en YouTube. Vamos a ver si ahorita se oye. A ver, vamos a intentar, por favor, que nos dejen saber si están escuchando, porque tenemos fallas técnicas con estos aparatos que no quieren funcionar a veces muy bien. Pero quiero que por favor me den un comentario si escuchan, si no escuchan por ahí, porque parece ser que no hay mucho volumen. Entonces, vamos a ver si se escucha o no se escucha. ¿No se escucha? A ver, parece que estamos teniendo problemas técnicos, queridos hermanos. Vamos a ver si podemos conectar este micrófono. A ver, ¿se escucha o no se escucha? ¿No se escucha? Bueno, vamos a tener que... En Facebook sí nos están escuchando, sí, parece que en Facebook sí nos están escuchando. Vamos a ver si mientras tanto se puede escuchar, porque parece que es donde estamos teniendo los problemas es en YouTube, ¿verdad? Parece que está el micrófono fallando, pero vamos a ver si se puede oír. ¿Sí se oye? Necesito que actives el micrófono, por favor. Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Porque parece que no se está oyendo, pero los que están en Facebook sí nos están oyendo. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor Jesucristo. Vamos a esperar que nuestra hermana, esposa amada, nos ayude como técnica a arreglar esto del micrófono, ¿verdad? Porque parece que está fallando. Dice que algo no se oye que el YouTube o no se oye Facebook. YouTube. Okay. Porque están poniendo un mensaje con eso, ¿no? Ok, bueno, queridos hermanos, pues perdón, ¿verdad? Por esta situación. Ya hace rato tenía este problema y creí que ya estaba arreglado, pero no se arregló. Bueno, en este momento vamos a ponernos en la presencia de Dios, queridos hermanos, y yo quiero invitarte a que colaboremos, ¿verdad? Compartiendo los que están viéndonos en Facebook
lo compartas por favor, porque ahorita estamos teniendo problemas técnicos en YouTube. Así que en este momento quisiera pedirte que ores mucho para que el enemigo se vaya y no esté disturbando aquí, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús atamos y amordazamos a todos los espíritus inmundos que quieren destruir, que quieren impedir que la palabra de Dios se escuche. En este momento quedan atados y amordazados en el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, queridos hermanos, el tema de hoy se titula, miren qué importante, vamos a hablar de este tema que es, vamos a hablar de la oración, pero se titula Ustedes oren así, ¿verdad? Este tema muy hermoso que viene tomado de la lectura San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Así como nos damos cuenta, queridos hermanos, pues Dios nos hace un llamado a todos nosotros. Y quiero compartir de una vez que leamos ya la lectura del Santo Evangelio para que adentremos un poquito más en ella y así podamos ponernos en esa presencia del Señor en su palabra. San Mateo capítulo 6 versículos 5 al 15 nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor. San Mateo, dice el Señor: bendito sea el Señor, alabado sea tu santo nombre. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablan o todo lo que hablaron. No sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así. Así es como se titula el tema, queridos hermanos. Ustedes oren así. Dice San Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este momento vamos a compartir, a meditar esta bendita palabra que nos comienza a decir desde el capítulo, versículo 5, dice el Señor: cuando oren, no sean como los hipócritas, ¿sí? Que no seamos como los hipócritas, dice el Señor. Y es muy importante eso, dice, que no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Qué fuerte es la palabra de Dios, hermano. Que no estemos presumiendo que estamos orando, queremos presumir, ¿verdad?, que nosotros alabamos y glorificamos a Dios, sino más bien que seamos unas personas
que son discretas en la oración, o mejor dicho, que se nos note que sí oramos, pero tal vez no presumiendo que oramos, sino en la forma que nos vamos comportando. Entonces, es lo que vamos a ir mirando ahorita. Nos dice el versículo 6, tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre. Tú cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Sí? Y nos dice, ora a tu Padre. ¿Por qué? Porque el Padre que todo lo conoce, ¿verdad? Él conoce todo lo que está en el secreto y Él nos escucha. Entonces, es muy importante que nosotros busquemos en nosotros un momento de adoración a Dios, ¿verdad? Porque es muy importante que el cristiano ore, porque sin la oración pues no tenemos la fuerza espiritual. Por eso de eso se trata hoy, ¿verdad? Dice el Señor, oren, cuando oren, oren así. El Señor nos muestra que oremos como Él nos enseñó a través del Padre Nuestro, ¿verdad? Pero nos dice, entra a tu habitación y cierra la puerta. Quizás podemos interpretar de muchas maneras, ¿verdad? Pero el Señor lo que nos pide es, no importa dónde estés, enciérrate en tu habitación dentro de ti mismo y comienza a orar, porque en algunas ocasiones no hay privacidad, porque estás en un lugar público o porque donde estás pues tienes tus niños pequeños, no los puedes dejar solos, pero puedes ahí donde estás ofrecerle al Señor esa oración plena al Señor en tu interior. No necesitas hablarlo o gritarlo en tu interior, que se convierta en una oración. Entonces es muy importante, querido hermano, querida hermana, que cada uno de nosotros nos pongamos en oración, que nos encerremos en nuestra habitación y que cerremos la puerta. Claro que sí es muy importante que tú y que yo, querido hermano, pues también busquemos un lugar privado dedicado al Señor a orar ahí en tu casa, en tu habitación. Claro que sí es muy importante, ¿verdad? Porque podemos también hacer esto. Cuando no tienes esa privacidad, enciérrate en ti mismo, que puedes orar al Señor. Pero también puedes, si tú tienes ese tiempo, ese espacio, tienes una habitación a solas, claro que también es muy bueno que tú te concentres en el Señor y que te encierres en tu habitación y comiences a alabar y glorificar el nombre de Dios. Todo esto es muy importante, querido hermano, querida hermana, porque si nosotros no nos ponemos delante de la presencia de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos encerrarnos en nuestra habitación, ya sea internamente en nuestro corazón, ofreciendo nuestra vida a Dios, nuestro trabajo, nuestras acciones que se conviertan en oración hacia Dios, o bien también buscar un rincón, un lugar en tu hogar y sí, enciérrate para que nadie te perturbe, nadie te interrumpa, porque es muy importante tener ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces, bien, el Señor nos dijo, cuando oren, oren así, ¿verdad? El Señor nos está invitando a orar. Él nos está enseñando a orar porque sus discípulos, antes de esto, si ustedes ven en Lucas también, pueden ver por ahí en Lucas capítulo 11, 1:13, vamos a ver cómo el Señor, cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, cuando oren, oren así, que es también la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15, donde nos habla también de la oración del Padre Nuestro. Pues bien, en el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos aquí este catecismo. Yo les recomiendo que si no tienen este catecismo, este es un catecismo para adultos, ¿verdad? Pueden encontrar la nueva edición, el nuevo, como también está el Catecismo de la Iglesia Católica, el grande, el completo. Este es el completo, este solamente está extraído de este, ¿verdad? Está interpretado de una manera más básica, más básica, ¿no? Lo que debemos de saber, porque acá si quieres conocer más, pues necesitas conseguirte este catecismo. Pero bien, hay que hablar de la oración, porque Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Dice, cuando oren, oren así. Y por eso Jesús, leíamos anteriormente y veíamos en otros temas, ¿verdad? Que Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a darle su forma. Jesús vino a enseñarnos a ser unos verdaderos cristianos, vino a enseñarnos cómo orar.
Y en el catecismo de la Iglesia Católica, pues nosotros aprendemos las diferentes formas de oración, ¿verdad? Inclusive hay talleres también del Padre Ignacio Larraga, que son talleres de oración y vida en el Espíritu, porque estos talleres te enseñan cómo orar con el Señor, cómo encontrarte con el Señor. Entonces, ¿para qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es un medio en el cual los seres humanos, los cristianos, necesitamos para hablar o dialogar con Dios, ¿verdad? Porque es el deseo o el intento de comunicarnos nosotros con Dios a través de la oración. Es que a veces decimos, hermano, ore por mí porque mire, usted está más cerca de Dios, querido hermano, querida hermana. Déjame decirte, Dios está vivo, Dios está presente y Dios te escucha. Usa tus propias palabras, que el Señor está ahí para ayudarte, para escucharte. Por eso todos los católicos, todos los cristianos, cuando oramos, nos dice Jesús, ¿verdad? Cuando ores, entra en tu habitación y enciérrate y habla con el Padre, que Él sabe todo lo que está en lo secreto, Él conoce todo. Pero también nos dice, cuando oren, oren así, ¿verdad? Entonces, Él nos está enseñando cómo comunicarnos con Dios. Para empezar, antes nadie se atrevía a decirle, antes de Jesucristo, y todavía en el tiempo de Jesús, Jesús viene a enseñarle a su pueblo a llamar a Dios Padre, a Yahvé, Padre. Por eso Él les dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos orar? Debemos orar, ¿por qué? Para adorar a Dios, para reconocer que Él te ha creado, que Él nos ha creado, para admitir que dependemos de Él en lo absoluto y que de Él somos y a Él pertenecemos. Entonces, por eso debemos de orar, para alabarle, para glorificarle, para santificarle, ¿verdad? Entonces, ¿para qué más debemos orar? ¿Por qué hay otra razón? Para engrandecerle, por las bendiciones o los beneficios que Él nos da. Lo podemos ver en 1 Corintios 4:7, nos dice, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? ¿Qué tiene que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Cual si no lo hubieras recibido, palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Entonces, es muy importante agradecerle a Dios por los beneficios recibidos. Y aunque no los hayamos recibido, debemos darle la gloria y la honra, agradecerle el simplemente hecho de dejarnos vivir un día más o de darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cuál otra razón? ¿Por qué debo orar? Para pedir a Dios perdón por mis pecados, por nuestros pecados. Esa es otra razón que debemos orar. Para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Y la siguiente razón para orar es para implorar la ayuda de Dios en todas las cosas. Nos dice San Mateo capítulo 7:7. Dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Necesitamos pedir, queridos hermanos. Necesitamos orar al Señor. Entonces, esas son las razones por qué tenemos que orar. ¿Y cuándo debemos orar? Muy similares. ¿Cuándo? Pues todos los días, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Cuándo debemos orar? Pues debemos orar en los alimentos, queridos hermanos, antes y después de los alimentos. Debemos orar en todo momento que nuestra vida se convierta en oración. Cuando vas a tu trabajo, puedes orar en ese momento. Entonces, ahorita lo que estoy tratando de repasar es ¿qué es la oración? Porque el Señor nos dice, cuando oren, oren así, ¿verdad? Porque así se titula el tema. Ustedes oren así. Nos dice el Señor Jesús cómo orar, ¿verdad? Porque antes de eso, cuando dice ustedes oren así, primero dice que no seamos como los hipócritas, que en las calles levantan las manos y dicen muchas palabras repetitivas, ¿verdad? Por ahí los hermanos separados nos critican porque dicen que nosotros rezamos el Santo Rosario y que nuestras oraciones, se convierten en oraciones repetitivas. Pero lo que no se dan cuenta es que la oración que nosotros repetimos es la oración del Padre Nuestro, que es bíblico, que es cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así. Él nos está diciendo cómo orar y dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y cuando oramos el Ave María,
damos el saludo del arcángel Gabriel cuando se presentó y le dice: Dios te salve María, llena de gracia, has encontrado favor en el Señor. Qué hermoso, queridos hermanos. Entonces, nuestras oraciones no solamente se repiten por repetir, es que cuando nosotros oramos estas oraciones, lo que sí tenemos que tomar en cuenta, tú y yo, es que meditemos realmente lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Y por eso Jesús viene a enseñarnos a cómo orar. No presumir que somos grandes oradores, pero hay que ser humildes y orar con humildad. Reconocer que todo lo puede o todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece, que el Señor es el que hace nuevas todas las cosas. Entonces Jesús viene a enseñarnos a orar, ¿verdad? Y como lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Dice que la instrucción acerca de la oración es la más extensa en este capítulo de San Mateo. Es una auténtica catequesis en la que se propone una nueva forma de orar, en contraste con la oración de los fariseos, en contraste de la oración de los fariseos. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en San Mateo 6, 5, 6, que es lo que empezamos a leer, ¿verdad? Los primeros 2 versículos. Y la de los paganos, que lo vemos en San Mateo 6, 7, 8. El modelo de la oración cristiana es el Padre Nuestro. Entonces, ¿cuál es el modelo de la oración cristiana, querido hermano? Es el Padre Nuestro, ¿verdad? La catequesis paralela de Lucas, en Lucas 11, 1, 13, ahí podemos ver esta explicación también, donde dice Jesús: cuando oren, oren así. Entonces, el Padre Nuestro no es solo una oración, sino una escuela de oración en la que los discípulos deben aprender, fíjate, a orar, en la que los discípulos deben aprender a orar. No solamente los discípulos, sino tú y yo, en la que podemos aprender a orar. Su estilo sobrio y directo contrasta con las rebuscadas oraciones de la época o de aquella época, y expresa muy bien las características la cercanía con que los discípulos de Jesús deben dirigirse al Padre. Entonces, desde la forma en la que los discípulos deben dirigirse al Padre, ¿cómo? Hablándole y diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, es también una escuela de vida, pues nadie puede orar así si no vive en coherencia con lo que pide. O sea, es un compromiso. Esta oración es un compromiso de vida, porque si estamos orando al Padre y le estamos orando esta forma de oración que Jesús nos enseñó, esa forma de oración nos está comprometiendo a vivir, porque si no vivimos coherentemente lo que estamos pidiendo, entonces ¿con qué cara vamos a pedirle a Dios? Entonces, la primera parte en San Mateo 6, 9, 10 dice: invista a poner la mirada solo en Dios, un Dios Padre con la misma confianza que Jesús, situado así ante Dios. Los discípulos expresan el deseo de que venga el reino, es decir, de que se cumpla plenamente el anuncio de Jesús. Entonces será reconocida la santidad de Dios y se cumplirá plenamente su voluntad. La segunda parte en San Mateo 6, 11, 13 tiene en cuenta las necesidades básicas de los discípulos y enseña a pedir aquellas cosas que son necesarias para vivir anhelando el reino de Dios, querido hermano. El sustento, el perdón y la protección divina ante la tentación de abandonar el camino del seguimiento. Entonces, en esta pequeña explicación que retomé de la Biblia, nos ayuda a entender un poco más, ¿verdad?, en la razón que Jesús, o la forma en que Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Y entonces nos dice claramente: cuando oren, oren así, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos dice que digamos? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero vamos a reflexionar esta frasecita: Padre nuestro que estás en los cielos.
Pero ¿cómo podemos decir Padre nuestro sin pensar que todos los demás, los seres humanos, son mis hermanos? O sea, no importa el color, la raza, quien sea, el homeless, moribundo, morenito, blanco, rubio, extranjero, americano, sudamericano, no importa cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que está en los cielos si no sabemos que el cielo es paz, que el cielo es amor para todos? Entonces, muchas veces nosotros ignoramos lo que significan las palabras que estamos hablando, queridos hermanos. Recitamos, decimos, Dios sabe lo que estamos pidiendo, pero nosotros sabemos lo que estamos pidiendo. Cuando Jesús viene a enseñarnos a orar, nos dice cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego decimos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Entonces, santificado, ¿qué significa para ti, querido hermano? Si nosotros decimos santificado, es porque debemos saber por qué decimos santificado. Y santificado significa digno de respeto, significa santo, sagrado, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, porque Dios es grande, es poderoso. Entonces, cada uno de nosotros, queridos hermanos, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que Él es el único Dios verdadero. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Yahvé? Nadie como tú, Yahvé. Nadie como Dios. ¿Quién como Jesús? Nadie como Jesús. Solo por Jesús vivimos. Entonces, el decir santificado sea tu nombre es que tú y yo reconocemos que solo Él es santo, que Él es el Dios verdadero. Entonces, así es como vamos a confiar, queridos hermanos, querida hermana y queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús, donde nos estén sintonizando. Entonces, cuando digamos santificado sea tu nombre, es porque estamos reconociendo que Jesús es santo, que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y luego las siguientes palabras que decimos: venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Un alto ahí otra vez. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Y yo me pregunto, o pregúntate a ti mismo, querido hermano, ¿y qué haces tú para que eso suceda? ¿Qué hacemos para que suceda, que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué tal el modo en que tratamos a nuestros hermanos? La forma en que gastamos nuestro dinero, el mucho tiempo que dedicamos a ver televisión y el poco tiempo que dedicamos al Señor. Entonces, ¿hacemos la voluntad del Señor? Muy pocas veces hacemos la voluntad. Fíjate que decimos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, verdaderamente nosotros pedimos que venga a nosotros su reino, que se haga presente en nosotros. Si nosotros reconocemos que no le estamos dedicando ese tiempo a Dios, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque no estamos tratando bien al hermano de una forma justa, ¿sí? O estamos malgastando el dinero en vez de ayudar al necesitado. Porque a veces nos compramos cosas y más cosas, nos queremos jactar de cosas y vemos al hambriento y muchas veces no le somos capaces de darle al que tiene hambre, al que tiene sed. Entonces necesitamos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros no nos tocamos el corazón y no nos fijamos en la necesidad del hermano que está ahí, al lado o afuera o inclusive dentro de tu misma casa, ¿hacemos la voluntad del Señor en nuestra casa? ¿Asistimos a misa cada domingo? O si no podemos asistir a misa ahorita en algunas partes, aunque sea miras misa en vivo por medio de la internet o de YouTube, entonces
¿Hacemos la voluntad de Dios, querido hermano? Entonces, miremos qué profunda es la oración que nos enseña Jesús, ¿sí? Esa oración que decimos, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que tu reino esté en nosotros, que permanezca en nosotros, que viva, que nosotros vivimos el reino de Dios aquí en la tierra. Y que hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se está haciendo la voluntad de Dios. Y aquí en la tierra, querido hermano, tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que reflexionar cuando nosotros recitamos el Padre Nuestro, ¿sí? Y luego continuamos diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, si el Señor nos dice cómo orar y que pidamos, no solo pensemos que nos dé el pan físico, porque recordemos que también el Señor nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de boca de Dios. Cuando pidamos a Dios pan, necesitamos acordarnos de aquellos que no lo tienen. Podemos decirle al Señor que nos llene, que podamos ver la necesidad de lo que hay de los demás. Entonces, cuando pidamos a Dios, danos el pan nuestro de cada día, pensemos también en que hay mucha gente que está necesitada y que necesita de ese pan y que necesitamos compartir de ese pan con aquellos más necesitados. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Punto muy importante aquí, en toda esta oración. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué importante aquí, hermano. Entonces, cuando nosotros decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué le queremos decir al Señor con esto? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando con esta oración? Nosotros le hablamos al Señor, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y no acatamos hacer lo que estamos hablando en la oración, ¿verdad? Como dice, que nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ya perdonamos a aquel hermano que nos ofendió, ya perdonamos a aquella persona que nos traicionó, ya perdonamos a aquel que nos hizo la vida imposible, ya perdonamos a aquel que quizás te maltrató, abusó de ti verbalmente, físicamente, o abusó de ti sexualmente. Entonces ahí, querido hermano, querida hermana, nosotros necesitamos de ponernos en esa presencia divina de Dios y de verdaderamente reflexionar si hemos perdonado. Y no es fácil, pero el Señor nos ayuda a perdonar. Por eso Él nos enseña esta oración, porque nosotros vamos a decirle, cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, ¿sí? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, si tú le dices a Dios, perdóname, Señor, como yo también perdono al que me ofende, entonces tú mismo te estás comprometiendo. Si nosotros nos sentimos necesitados de la misericordia de Dios, que nos perdone nuestros pecados, entonces antes de pedirle perdón al Señor, tenemos que perdonar a quien nos ofendió, o tenemos que ir a pedir perdón a quien nosotros ofendimos, porque quizás nosotros fuimos los que ofendimos. Entonces, en la palabra de Dios también dice que cuando vayas a llevarme una ofrenda, ¿sí? Si recuerdas que has estado mal con uno de tus hermanos, o estás mal con él, o estás enemistado, deja tu ofrenda a un lado, ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces vienes y me ofreces tu ofrenda. Entonces, Dios nos invita a que vivamos una reconciliación continuamente, inclusive con nosotros mismos. ¿Sí? Porque algunas veces nosotros mismos
a veces cometemos errores y nos damos cuenta, y en las cuales por esos errores no nos hemos perdonado. Entonces, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que perdonar a todo aquel que nos ofende. Hay que perdonarnos a nosotros mismos para poder obtener también el perdón de Dios de algo malo que hayamos hecho. Entonces, si yo pido perdón a Dios, es porque también estoy perdonando a quien me haya ofendido. Porque ese es un compromiso. Nosotros lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A los que nos ofenden. Entonces estamos diciendo como también nosotros, o como también yo perdono a aquel que me ha ofendido. Entonces, yo ahorita te puedo preguntar, o pregúntate a ti mismo, ¿quién te ha ofendido en estos días, o hace un año, o hace muchos años atrás, y todavía no has perdonado, querido hermano? ¿Y cuántas veces has rezado el Santo Rosario? ¿Y cuántas veces has rezado el Padre Nuestro? Pero por falta de conciencia, de reflexionar en las palabras que decimos, no nos fijamos y repetimos como el periquito. El perico puede hablar, pero más no sabe qué dice. Él repite lo que oye, pero no sabe lo que dice. Entonces, nosotros para poder recibir la gracia de Dios es perdonar a aquel que me ha ofendido. Y si tú sientes que no puedes, hermano, confía en Dios que Él te va a ayudar. Acércate al sacramento de la reconciliación para que le pidas perdón a Dios, y también tú perdona a aquel que te ha ofendido. Verás cómo Dios hace una fiesta en el cielo porque tú te arrepientes. Y si tú sientes que no puedes, hermano, confía en Dios. Dios te va a ayudar, te lo digo por experiencia. Dios me ha ayudado a perdonar a aquellas personas que tanto daño me han hecho, que han querido destruir mi vida por completo, y Dios me ha enseñado a perdonar, y yo se las entrego al Señor, y el Señor es el que hace su obra en mi corazón, y el Señor es el que restaura mi vida. Entonces, al perdonar, da una paz enorme, querido hermano. ¿Cuál es un signo de que tú has perdonado? Porque hay un error aquí. Mucha gente dice, cuando uno perdona, ya se olvida. Y no, querido hermano. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa que cuando tú perdonas, por mucho que te duela, ¿sí? Cuando tú perdonas, que Dios viene en tu auxilio y te ayuda a perdonar, cuando tú reconoces o recuerdas a esa persona que te dañó, ya no vas a sentir coraje o dolor. O vas a encontrarte con esa persona y ya no vas a sentir coraje o resentimiento o quizás odio, porque tú has perdonado. Entonces, ese es un signo de perdonar. Es que ya no sientes dolor porque Dios te ha ayudado a perdonar. Es mentira eso de que cuando uno perdona, uno se olvida, uno se debe de olvidar. No, porque no somos computadoras que nos hacen delete y ya se borró y ya nada. No. Dios nos hizo perfectos y tenemos una memoria perfecta. Entonces, Dios nos ha hecho perfectos, por lo tanto, cuando nos enseña a perdonar, es no a olvidar, sino ya no te duele el daño que te hicieron, ya no está ese rencor, ese resentimiento, ¿verdad? Entonces quítate eso de tu mente que, es que como todavía me acuerdo, no he olvidado. No, es que el punto aquí es no olvidar, sino perdonar de corazón, querido hermano. Por eso Jesús nos dice que confiemos en Él, porque Él todo lo da, todo lo espera, todo lo soporta, porque Él es el amor. Amén, lo dice San Pablo. En la carta de San Pablo dice que el amor, ¿sí? El que tiene el amor, pues lo tiene todo, porque aunque hables las lenguas extrañas o angelicales, o tengas diferentes dones y carismas, pero si tú no expresas ese amor, no actúas con amor, de nada te sirve, porque el mayor don de todos es el don del amor, ¿verdad? Entonces, la siguiente frase es que dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy importante, el Señor nos dice, ¿sí? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Muy bien. Dios nos va a ayudar a no caer en la tentación, ¿verdad? Él nos va a librar de los males si nosotros creemos y confiamos en Dios. Pero
también nosotros debemos de evitar las ocasiones de pecado. Si tú sabes que tomarte una cerveza es una debilidad y no vas a poder parar, entonces no te tomes la cerveza. Si tú puedes controlar el tomarte una, dos o tres, ¿verdad? Y ya de ahí moderadamente ya no sigues tomando, entonces puedes tener control. Pero si tú sabes que eso te va a hacer caer en el alcoholismo, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a caer, porque tú mismo estás entrando en la ocasión del pecado. Entonces, no nomás le digamos al Señor, líbranos de todo mal, ¿verdad? Pero también hay que nosotros poner de nuestra parte, porque el Señor, pues Él nos va a cuidar, nos va a proteger, pero también nos pide que nosotros no nos estemos metiendo, porque dice el dicho, ¿no? El que en fuego anda, en fuego se quema. Si tú andas en fuego, te vas a quemar, ¿verdad? Entonces necesitamos de apartarnos de las ocasiones de pecado. Rechazar el pecado cuando se presente la tentación. A veces no es que tú lo estás buscando, se presenta porque existe el demonio, Satanás, que anda como león rugiente a quien devorar. Entonces, este enemigo quiere destruirnos, ¿verdad? Este enemigo viene a destruir a aquel que quiere acercarse a Dios. Entonces, él te va a hacer la batalla continuamente. Mientras tú estés en este cuerpo de carne y hueso, vas a tener siempre una batalla espiritual. Siempre vas a tener una batalla espiritual. ¿Por qué? Inclusive hay un tema que así se titula, la batalla espiritual, ¿verdad? Porque nos debemos de dar cuenta que mientras nosotros estemos en este cuerpo, vamos a tener tentaciones, vamos a ser tentados por Satanás. Dios no tienta, el que tienta es el demonio. Porque mucha gente piensa que Dios lo tentó a uno. Dios permite que pase uno las cosas, permite que pase uno las pruebas para que maduremos en la fe. Claro que sí, para que maduremos en la fe, pero Él no nos abandona ni va a permitir que pases algo más fuerte de tus propias fuerzas. Y si algo está más fuerte que tus propias fuerzas, entonces la gracia de Dios está ahí contigo. Si tú te arrodillas delante de Él y comienzas a orar, en vez de hacerle caso a la tentación, entonces cae de rodillas y comienza a orar. Porque muchas veces nosotros decimos, hermano, ore por mí, mire que soy muy débil de la carne, yo he ofendido al Señor, ofendo al Señor continuamente, que no puedo decirle a las mujeres que no puedo decirle a los muchachos que no. No, es que tú tienes que apartarte de las ocasiones de pecado. Eso es el punto número 1, es apartarte de las ocasiones de pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos débiles, estamos en una carne, ¿sí? Nos lo dice cuando Jesús está en la oración del huerto, en el Getsemaní, ¿sí? Cuando está orando y que llega y los apóstoles estaban durmiendo, Pedro, Juan y Santiago estaban acompañando a Jesús y les dice, espérenme aquí mientras voy allá a orar. ¿Y qué sucedió? Se quedaron dormidos. Y Jesús, cuando regresa, les dice, ni siquiera una hora pudieron velar conmigo, oren, porque el Espíritu tiene mucha voluntad. Fíjate, el Espíritu tiene mucha voluntad, pero la carne es débil. Entonces, por naturaleza, nuestra carne es débil, ¿sí? Entonces, como por naturaleza somos débiles, porque por el pecado, desde nuestros antepasados padres, Adán y Eva cometieron el pecado, desde entonces quedamos con una inclinación al pecado. Pero viene Dios a restaurarnos. Entonces Dios hace la promesa cuando da la sentencia a la serpiente que se arrastrará sobre su vientre y tragará de la tierra y todo eso, todas esas sentencias que le da Dios. Y también le dice a la mujer, ¿verdad?, quedará con dolor de parto a sus hijos, pero también hace una promesa que de una mujer vendrá la salvación, que es nuestra Madre Santísima Virgen María. Entonces, de una mujer viene la salvación, que es Jesús. Entonces, Jesús está ahí para ayudarnos. Él no nos ha abandonado, está siempre con nosotros. Porque si Él no estuviera con nosotros, estuviéramos perdidos, ¿verdad? Por eso es muy importante que tú y yo nos refugiemos en Jesús,
Que no nada más digamos, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Y siempre estamos metiéndonos en la barra, estamos metiéndonos en los antros, estamos metiendo en los nightclubs, donde hay mucho que tomar, donde hay mucho que beber, donde hay mujeres, donde hay hombres, o inclusive en esos antros donde van homosexuales y de todo, y te metes a esos lugares. ¿A dónde estás tú inclinado a caer? Entonces, si queremos evitar el pecado, nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que estar llenos de la gracia de Dios. Tenemos que santificarnos, ¿verdad? Porque decimos, santificado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros nos persignamos, decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Nos santificamos. Nos estamos llenando, invocando la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos, dice Jesús, oren porque el Espíritu tiene mucha voluntad, pero la carne es débil. Porque la carne es débil, querido hermano. Por eso es que nosotros debemos orar. Porque la carne es débil. La carne tiende a caer muy fácil al pecado. A veces decimos, no quiero pecar, como eso de una historia, ¿no? Que van pasando por un barco y ese barco se comienza a hundir y se avientan en dos personas, bueno, eran tres personas, la mamá y la hija y un señor, ¿verdad? Que estaban en la lancha. Entonces pues ya nomás estaban ellos de sobreviviendo, y cuando la ola se movía así bien fuerte, pues se inclinaban para un lado, ¿verdad? Y cuando el señor se inclinaba para el lado de la señora, la mamá de la muchacha, decía, Señor, líbrame de todo mal. Y cuando se iba para el lado de la muchacha decía, hágase tu voluntad. O sea, muchas veces cuando nos conviene decimos, hágase tu voluntad. Y cuando no nos conviene hasta decimos, líbranos de todo mal. Pero qué ciegos somos cuando no reconocemos la gran necesidad que hay de nosotros de Dios. Y cuando no sabemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que todos nos amemos. Que todos vivamos el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Porque dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sí?, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, es que nosotros también vamos a evitar las ocasiones de pecado, compromiso de nosotros mismos, ¿sí? Que nos comprometemos con Dios a vivir su palabra, a vivir en el amor. Entonces, y al final, ¿qué es lo que vamos a decir? Líbranos de todo mal, y la palabra que decimos es amén. ¿Y qué significa amén? Amén es que tú y yo estamos de acuerdo con lo que hemos orado o con lo que hemos escuchado. Por eso cuando oramos decimos, comúnmente decimos en todas las oraciones la palabra amén, que significa así sea, Señor. Estoy de acuerdo con lo que te estoy diciendo, con lo que me estás diciendo. Amén, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra amén, estamos diciendo así sea. Entonces, por eso, querido hermano, es pues muy importante que tú y yo reconozcamos cuál es la voluntad del Señor. Que el Señor, ¿qué es lo que nos está invitando? Es que vivamos el reino de Dios ya aquí en la tierra, porque Él está aquí presente. Entonces, esta es la oración del Padre Nuestro que hemos meditado, pero la frase del tema que yo les tomé fue: ustedes oren así. ¿Por qué debemos orar así? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, ¿verdad?, va a estar en nosotros si oramos de esta manera. Entonces, Jesús vino a enseñarnos cómo orar, porque antes solamente repetían pues salmos y frases repetitivas, pero realmente no nacían del corazón. Jesús nos viene a enseñar una forma nueva de hablarle a Dios. Entonces, una es diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, esta oración nos enseña a orar de acuerdo a nuestras necesidades. Primeramente, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¿Verdad? Entonces,
Esta gracia de Dios, ¿verdad?, se debe derramar en cada uno de nosotros. Por eso en este momento vamos a ponernos en la presencia divina de Dios, a confiar en Dios y a darle gracias porque hoy hemos meditado acerca de la oración. Cuando oren, ustedes oren así, dice el Señor. Entonces el Señor nos invita a orar, ¿verdad? Constantemente necesitamos perseverar en la oración, ¿verdad? Entonces una forma de crecer en el Espíritu, que es muy importante, es a través de la oración. Debemos confiar en el Señor, queridos hermanos, y tenemos que sentir esa necesidad. Y cuando ores el Santo Rosario, medita la palabra, hermano, porque en realidad si tú repites palabras sin sentirlas, son como huecos, palabras vacías, huecas, que estás quizás perdiendo hasta tu tiempo. Aunque el Señor en su misericordia, aún así toma nuestras oraciones. Pero qué mejor que nosotros sepamos lo que estamos diciéndole al Señor. Y que tú confíes de antemano que cuando tú oras al Señor, estás hablando con Él, como platicar con cualquier persona. Él te oye. Por eso en este momento, pongámonos en esa presencia divina de Dios. Vamos a alabar al Señor. Bendito sea el Señor. Quiero estar donde las palabras se terminan, al que mi amor allá en la cruz murió por mí, pero resucitó en adoración. Quiero estar donde las palabras se terminan al contemplar su hermosura. No quiero más, ya soy feliz en adoración. Por ante quiero vivir en adoración, postrado ante su presencia, quiero vivir. Sí, Señor Jesús. Queremos permanecer, Señor, en tu presencia. Cuando uno se pone a orar al Señor, yo te digo, querido hermano, cuando entras en la presencia de Dios, todas las palabras se terminan, porque cuando tú contemplas su rostro, ya no hace falta nada, porque lo tienes a Él, lo tienes tú. Por eso yo te invito a que te encierres ahí en tu habitación, busques un lugar privado y te encierres dentro de ti mismo y
contemples la belleza de Dios y que pidas la luz del Espíritu Santo. Y que si no has orado a Dios con sinceridad, si has repetido muchas veces el Padre Nuestro, pero nunca habías meditado esas palabras que cada vez repites a Dios. Por eso, pídele perdón y dile que quieres estar en su presencia. Sí, Señor, queremos estar en tu presencia. Bendito y alabado sea tu santo nombre. En tu presencia quiero yo estar. Ante las palabras se terminan al contemplar tu hermosura. Alguien pero dio su vida por mí en adoración, tocado ante su presencia. Quiero vivir en adoración, tocado ante su presencia. Quiero queremos vivir, Señor Jesús. Yo te invito, mi hermano, que si tenías algún rencor, algún resentimiento, en este momento se lo entregues al Señor y le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi ser. Vengo ante ti, Señor, a ofrecerte mi ofrenda, a pedirte perdón, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Hermanos, Señor, tú conoces por lo que ahorita ellos están viviendo, por lo que están pasando. Te pido por cada uno de sus familias, Señor, en sus hogares. Mira, Señor, no mires sus pecados, sino más bien su arrepentimiento. Ten piedad y misericordia del mundo entero, Señor. Por favor, Señor, atiende nuestras súplicas. Madre Santísima, ruega, intercede por cada uno de nosotros. Mira, Madre, que tenemos tanta necesidad de nuestro Señor. Ruega por nosotros, Madre, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Madre, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Espíritu Santo, en este momento pedimos que vengas en nuestro auxilio, que nos llenes de ti, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús.
porque escuchas nuestra oración, porque enviaste tu Espíritu Santo en medio de nosotros, porque has hablado hoy a cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, y en todo esto que te hemos pedido, Señor, que te hemos implorado, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, porque así nos enseñaste a orar tú cuando orabas en la oración en el huerto, Señor, que siempre decías al Padre: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así, Señor, de todo esto que te hemos pedido e implorado, que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, lo que conviene para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios del cielo y de la tierra. Te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que nos han escuchado, que se van a enlazar después. En este momento te pido que los bendigas y nosotros recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pues bien, queridos hermanos, gracias por estar acompañándonos aquí en este tiempo maravilloso que es compartir la palabra de Dios. Y pues pedimos mil disculpas, que parece ser que no se pudieron arreglar estas fallas técnicas con YouTube, pero los que nos están conectados con nosotros en Facebook, mil gracias, que Dios los bendiga, ¿verdad? Compartan, ¿verdad? Compartan la palabra de Dios y pues oren para que esta programación siga adelante. En su programación La Voz que Clama en el Desierto, aquí en tu canal Maranatha TV. Así que quiero darle las gracias a todos los que nos han sintonizado, ¿verdad? Un saludo muy cordial a todos, un abrazo muy caluroso de parte de mi esposa y yo, de todos los que nos están apoyando para que esta obra se lleve a cabo. Un saludo fraternal a todos donde quiera que nos estén sintonizando, por allá en México y en todas partes del mundo. Que Dios los bendiga, Señor Divino, que Dios los bendiga, que el Señor Divino les dé la gracia que necesitan para que puedan vencer las tentaciones. Así que gracias, hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén.